Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia, Cámara y Acción. Hoy, como siempre, estamos con Gerard, Hola. Clara, Hola. Basma Hola. y yo, Marcos. En este caso, hoy ya por fin tenemos al quinto integrante que nos faltó en el anterior capítulo, que es Marc. Buenas. Y bueno, hoy nos toca adentrarnos en el corazón de lo que nos hace ser quienes somos. No vamos a hablar de virus ni de rock and roll, que para eso pues ya podéis pasaros por nuestro anterior capítulo, donde hablamos sobre el VIH. Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño, pero muchísimo más poderoso, el ADN. Sí, eso que todos tenemos, que todos heredamos y que todos usamos, aunque no tengamos ni pajolera idea de cómo funciona. Ese mismo ADN que las pelis modifican con un rayo láser y te hace tener 30 kilos más de músculo, supervelocidad y te convierte en un superhéroe. La verdad que no suena nada mal. El ADN es básicamente el libro de instrucciones de nuestra existencia. Te dice cómo creces, cómo te desarrollas, cómo funciona tu cuerpo y hasta cómo responde cuando algo va mal. Pero es un libro que se puede copiar mal, tachar, reescribir y hasta estropear con el tiempo. Y ahí es donde entran en acción las mutaciones. Algunas son la razón por las que tienes los ojos verdes, otras pueden aumentar tu riesgo de cáncer y ninguna, repito, ninguna te va a convertir en un superhéroe en 24 horas. Ni aunque te muerda la araña más motivada del planeta, vamos. Así que hoy vamos a desmontar cómo funciona realmente la genética y qué es eso de mutar. Veremos por qué las células son más pesadas que el típico amigo que siempre te reclama los 5 céntimos que le debes, y cómo todo esto está relacionado con la ficción de los superpoderes. Para ponernos en situación, hablemos de Spider-Man. La historia empieza con Peter Parker, un chaval tímido, con más neuronas que vida social, al que muerde una araña alterada genéticamente durante una excursión escolar. Y de repente, el chaval pasa a tener pinta de empollón, a hacer dominadas como si se hubiera ciclado durante 3 años. Ve sin gafas, escala paredes, tiene reflejos de ninja y desarrolla un sentido arácnido que ya lo quisiera más de uno para evitar a su ex por la calle. La peli te vende la idea de que la araña le pasa su ADN modificado, así rollo un mensaje de airdrop, a través de la mordida. Pero como ya veremos hoy, eso es más improbable que ver un funcionario corriendo. Vaya Marc, vaya broma de cuñado. Peter vive una transformación radical en cuestión de horas. Pasa por una fiebre, un episodio de me desmayo porque sí, y después, voilà, superpoderes por la cara. Y como película está guay, es ficción y todos la disfrutamos. Pero hoy vamos a ver qué cosas tienen base científica, cuáles son directamente imposibles y qué nos enseña realmente la genética sobre cómo funcionamos de verdad. Pero como dice mi abuelo, la casa no se empieza por el tejado. Al contrario que Fiti los Fitipaldis. Bueno, empezamos por lo básico. El ADN o ácido desoxirribonucleico, que necesitas un máster para leerlo, es esa molécula larguísima que guarda toda la información que necesita para construirte. Es como el libro de instrucciones más largo del mundo, y encima sin dibujos. Está formado por unidades llamadas nucleótidos, que llevan un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Adenina, timina, citosina y guanina. A, T, C, G, para los amigos. Estas bases se emparejan siempre igual, A con T y C con G. Nunca verás a una A tonteando con una G. Ojalá las relaciones fueran así de fácil. No te preocupes, Gerard, que de todas se sale. El ADN se organiza en forma de doble hélice, con una escala retorcida. Los lados son azúcar más fosfato, y los peldaños son las bases emparejadas. Para compactar todo esto y que quepa dentro de una célula, que como ya sabemos es minúscula, el ADN se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas. Y después se compactan más y más aún hasta formar lo que conocemos como cromosomas. Y claro, una vez entiendes qué es el ADN y cómo está construido, lo siguiente es preguntarte, vale, ¿y dónde está guardado todo esto dentro de nuestras células? Porque no es solo qué información tienes, sino dónde la tienes y cómo la organizas. Exacto, igual que no guardas tus apuntes de lista en la nevera para que estén más frescos. Bueno, al menos yo no. El ADN tampoco está tirado al azar. Se guarda de formas muy concretas que determinan cómo se transmite y cómo trabajarán estas después. En nuestras células tenemos 2 tipos de ADN, el ADN nuclear, que es el principal, y el ADN mitocondrial, que se hereda solo de la madre. Exacto. El ADN nuclear está organizado en 46 cromosomas, 23 pares más concretamente. La mitad viene de tu padre, la otra mitad de tu madre. Solo que estas 2 partes no se van a discutir por quién se ha dejado el pollo sin descongelar. El ADN mitocondrial, en cambio, es circular y mucho más pequeño, y se transmite exclusivamente por vía materna. Lo que quiere decir que todas tus mitocondrias vienen de tu madre, al igual que las quejas del cansancio al final del día. Una vez sabemos dónde se almacena el ADN, falta lo más importante. ¿Cómo lo usa la célula?
Porque tener información está muy bien, pero si no sabes usarla, es como comprar un mueble que te va a dar pereza montar. Y ahí entran los 3 procesos claves para que la vida funcione. Replicar el ADN, copiarlo a ARN y traducir ese ARN en proteínas. Vamos, el Happy Meal de toda biología molecular. La replicación es cuando la célula hace una copia exacta de su ADN para dividirse. Abre la doble hélice, usa cada cadena como molde y fabrica otra nueva. Por otra parte, la transcripción es cuando se copia un fragmento del ADN en ARN mensajero. El ARN, para que os hagáis una idea, es como una versión portátil del ADN que puede salir del núcleo. Para acabar, la traducción ocurre en los ribosomas, donde el ARN mensajero se lee en grupos de 3 nucleótidos, llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido, y juntando aminoácidos, proteínas. Y así funcionan todas nuestras células, todas, desde la piel hasta las neuronas, desde la sangre hasta los músculos, sin ninguna excepción. Pero claro, si trabajan con tantísima información y tantísimos procesos, copiar, cortar, pegar, traducir, es lógico que a veces algo falle, porque las células son muy eficientes, sí, de eso no tenemos ninguna duda, pero perfectas tampoco. Y es ahí, en esos fallos o cambios, donde aparecen las mutaciones. No son magia, no son castigos divinos, ni un error del sistema. Son simplemente consecuencias naturales de tener un código tan largo y dinámico. Una mutación es simplemente un cambio en la secuencia del ADN. Puede ser una letra cambiada, una letra perdida, una añadida o un fragmento duplicado. También hay mutaciones heredadas, las traes desde la fecundación, y mutaciones adquiridas, que surgen a lo largo de la vida, por radiación, errores en la replicación, químicos o azar, el azar siempre liándola. La mayoría no hacen nada, simplemente calientan la silla, como yo en clase. Son neutras. Algunas cambian pequeños detalles, como el color de ojos o de pelo, y otras pueden aumentar el riesgo de enfermedades. Pero ninguna mutación, por desgracia, hace que puedas levantar coches, lanzar telarañas o trepar paredes. Si acaso, te daría alergia al polvo o intolerancia al gluten. Lo interesante es que incluso sin cambiar una sola letra del ADN, podemos tener cambios igual de importantes, porque el ADN no actúa solo, también depende de cómo se encienden o se apagan sus instrucciones. Y ahí es donde entra la epigenética, que sería como queda tu libro de historia después de un largo estudio. Todo subrayado y marcado, pero sin cambiar el texto. La epigenética son cambios que alteran la actividad de los genes sin modificar la secuencia, como poner posits en un libro, ya que lo has mencionado. La metilación apaga los genes, mientras que la acetilación de histonas suele encenderlos. Y el ARN de interferencia puede bloquear mensajes completos, evitando que se fabriquen proteínas. Pero bueno, que igual que he dicho antes, esto no te convierte en un superhéroe, como mucho en una persona con genes que se expresan más o menos según tu ambiente. Y bueno, una vez acabado toda esta parte de teoría, tenemos ahora esta sección tan interesante de preguntas con un experto. Hoy tenemos aquí a Laura Dyson, una profesora de biología molecular y citogenética en la Escola Pia. Hola, soy Laura, soy bióloga, estudié biología y después de unos años de no saber qué hacer con mi vida, pues decidí hacerme profesora de formación profesional y más específicamente de biología molecular y citogenética. Esto es una asignatura que me gusta mucho y me gusta impartirla porque cada año cambia un poquito, porque esto está en constante movimiento todo el mundo de la genética. Empecemos con la primera pregunta. Juan Pérez 23 dice, leyendo artículos sobre las guerras aparece algunas veces el concepto de epigenética, pero no entiendo qué tiene que ver un concepto de genética en ese contexto. ¿Realmente qué es la epigenética? Pues la epigenética es un concepto que salió un poquito más tarde que todo el tema de genética, que se conocía como genética mendeliana, y es la modificación del ADN a partir de productos o moléculas químicas que al final ayudan a encender o apagar genes específicos. Entonces, hasta el descubrimiento de la epigenética se pensaba que todos los genes se heredaban de los padres, las madres, ¿no? Y tú tenías todos los genes activados en las células que podían tener mutaciones a nivel genético como tal. Pero la epigenética no provoca mutaciones en el ADN, sino que provoca cambios a nivel molecular con algunas sustancias químicas que bloquean o activan estos genes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final el entorno sí que puede afectar a nivel genético sin provocar mutaciones, sin provocar cambios en el ADN. Vale, y ahora hablando de todo esto, ¿cómo de importante es? Y también, ¿esto tiene algún tipo de efecto secundario?
Pues la importancia depende, ¿no?, de la afectación que puede tener en el cuerpo. Hay algunos marcadores epigenéticos que pueden provocar enfermedades un poco complicadas y hay algunos marcadores que te pueden activar o desactivar genes que te permitan adaptarte bien al entorno. Por ejemplo, en el Nepal, en el Tíbet, pues las personas que viven a grandes altitudes tienen se han encontrado marcadores epigenéticos que les permiten pues transportar mejor el oxígeno por esa falta, ¿no?, por vivir a grandes altitudes. Entonces hay momentos que les puede suponer pues una ventaja, pero también pueden provocar muchas enfermedades y se está mirando si el cáncer, por ejemplo, no es solo hereditario a nivel genético, sino que también tiene estos marcadores, estas moléculas que se están uniendo a ciertos genes para bloquearlos o activarlos y que esto pueda dar lugar a esta enfermedad. Me encanta este tema, Laura. Siento que de la epigenética podríamos estar hablando todo el episodio, pero vamos a pasar al ADN que sí que heredamos de nuestros padres. David Martín pregunta, si heredamos el ADN de nuestros padres, ¿por qué no somos copias exactas de ellos? Es una pregunta muy interesante, ¿no?, porque al final somos muchas personas en este mundo y nos preguntamos por qué no somos iguales si somos de la misma especie y todos venimos de lo mismo. Pero es importante remarcar el proceso de meiosis aquí, ¿no? Cada cuerpo, si tiene asignado el sexo masculino o femenino, dependiendo de los cromosomas, sus células sexuales van a hacer este proceso de meiosis dividiendo el material genético entre dos. Es decir, si nosotros, las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, las células sexuales van a hacer un proceso distinto para obtener 23 cromosomas cada una. Entonces, la idea de cuando se junta el espermatozoide y el óvulo hará una nueva célula que tenga 46 cromosomas. Esto pasa totalmente al azar, entonces no se colocan los cromosomas exactamente en el mismo orden en el que se colocaron en nuestro padre y en nuestra madre. Entonces, pues esto, imaginaros la de espermatozoides que se crean en los testículos de los hombres y los óvulos, que no son tantos en número, pero la de óvulos, ¿no?, que podemos llegar a producir las mujeres, y por azar se fecunda un óvulo en concreto con un espermatozoide en concreto. Y la combinación de estos 23 cromosomas de uno con los 23 cromosomas del otro hará que seamos cada uno un individuo completamente nuevo con unos genes heredados, unos de los padres y unos de las madres, pero es imposible que se copie exactamente igual que nuestros progenitores. Ahora hablando aquí de ADN, juntar cromosomas y todo lo que acabas de explicar, Susana _Oria nos pregunta si todas las mutaciones acaban provocando cáncer o si hay mutaciones que no son peligrosas. El tema de las mutaciones es muy interesante porque todo el mundo se piensa que una mutación es algo, ¿no?, como también en las películas y en las series, de algo monstruoso. Nuestro ADN, si pensamos en todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, está haciendo copias, está replicando este material genético constantemente. Por lo tanto, la capacidad de hacerlo todo bien al 100% es muy difícil. Por lo tanto, mutaciones tenemos todo el rato en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que tenemos también unos muy buenos mecanismos para poder también pues, arreglar estos errores. Nuestras células dentro del núcleo pues, tienen unas enzimas, unas proteínas especiales que detectan pequeños errores y pueden como cortar y enganchar, ¿no?, de forma bastante rápida si se ha producido algún error en la replicación, en la creación de estas fotocopias. El problema es si estas mutaciones pasan en lugares pues, un poquito más importantes a la hora de codificar proteínas. Entonces, Laura, ¿realmente de qué depende la gravedad de una mutación? La gravedad de una mutación depende de la zona en la cadena de ADN donde se produzca este cambio. Por ejemplo, hay unas zonas que no codifican para ninguna proteína y que son más moléculas pues, de ADN a nivel estructural, que si la mutación está en estas regiones no tendríamos una consecuencia tan grave a nivel fisiológico y a nivel de funcionamiento. En las regiones de genes importantes, como podría ser el gen de la insulina, ahí sí que tendríamos un problema porque quiere decir que la proteína final, ¿no?, que sería esta insulina, que tiene una función muy importante en nuestro cuerpo, no sería correcta y por lo tanto no podría hacer bien su función y de aquí, por ejemplo, podríamos tener la diabetes. Aquí tenemos un fan de Marvel. Un chico más pregunta, ¿un rayo gamma podría producirme mutaciones? Obviamente no tan graves o de ciencia ficción como le pasó a Hulk.
Sí, es interesante porque los rayos gamma, igual que los rayos X, pues todos tienen una frecuencia diferente. Entonces, estos rayos son capaces de traspasar pues todas las membranas celulares y nucleares hasta llegar al ADN que tenemos en los cromosomas compactado y es capaz de romperlo. Esto puede provocar pues que el ADN se rompa y que tenga mutaciones específicas y en algunos casos nuestro cuerpo puede arreglarlos con proteínas específicas, pero hay otros casos en los que no puede arreglar esta mutación que ha provocado los rayos gamma o los X o muchísimos otros, ¿eh? Pero esto lo complicado es que puede llevar a enfermedades, sobre todo el que conocemos más es cáncer, pero también a otras disfunciones a nivel metabólico. Vale, ahora ya que este chico nos ha preguntado así un poco de fantasía, Marvel y todo esto, ¿realmente existe alguna probabilidad real de que un humano, gracias a estas mutaciones, desarrolle habilidades extraordinarias? Sería posible, sí, a nivel, a lo mejor no tanto de ciencia ficción, pero sí que hay algunas mutaciones que nos hacen adaptarnos mejor al entorno y a tener unas habilidades que a lo mejor otra gente no puede tener. Igual que he comentado antes, la gente del Tíbet, la gente del Himalaya que vive a grandes altitudes, pues ellos pueden respirar muchísimo mejor que nosotros y pueden transportar el oxígeno mejor que nosotros. Hay gente que también tiene pequeñas mutaciones que a nivel de visión pues les permite tener una mejor visión que muchos otros, ¿no? Entonces es complicado decir si podríamos llegar a ser superhéroes o superheroínas con superpoderes, pero sí que podemos tener diferencias provocadas por estas mutaciones y que nuestro cuerpo funcione un poquito mejor. Vamos a retomar lo de reparación de mutaciones. Lucía Blogs nos pregunta que cuando el ADN sufre un daño, si nuestro cuerpo puede repararlo por sí solo o ya no hay vuelta atrás. Pues eso, como he comentado, ¿no? Justo con los rayos gamma, que puede provocar mutaciones y puede romper el ADN, nuestro cuerpo tiene un complejo de enzimas de proteínas específicas como la ADN polimerasa, la helicasa, la ligasa, que nos permite abrir esta doble hélice y como sustituir, como sacar lo que está malo y volver a unir como con pegamento, con celo, las cadenas que están bien. Entonces tenemos esta capacidad y esto pasa muy rápido y pasa, como he dicho antes, constantemente en todas las células de nuestro cuerpo. El problema es cuando se rompe o cuando pasa una mutación en alguna zona un poquito más complicada o que nuestro cuerpo se le pasa por alto y esto hace que la célula empiece a dividirse con este error y esto acabamos teniendo pues un tumor o una enfermedad o un tejido que no puede funcionar de manera correcta porque a nuestro cuerpo se le ha pasado por alto el pequeño error o la cadena de ADN que estaba rota o con una mutación. Entonces es un poco más complicado, pero en general creo que a nivel de reparación nuestro cuerpo está muy bien preparado para poder encontrar estos pequeños errores y si no, yo creo que no podríamos aguantar hasta los 90 años vivos, ¿no? A nivel de esperanza de vida. Así que, nada, hay que cuidarse también para que nuestro sistema funcione bien y que las células funcionen bien, pero se puede reparar. Así que sí que hay vuelta atrás. Y ahora aquí, como última pregunta, tenemos a una persona que se está cuestionando nuestro título. Y, en fin, vamos a ello. Friki del ADN nos pregunta que le salió por TikTok un chico diciendo que compartimos el 60% de nuestro ADN con las gallinas y las aves en general, y un 70% con el pez cebra. Ambos animales ponen huevos. Si compartimos tanto ADN con ellos, ¿por qué realmente nosotros no ponemos huevos? Pues, bueno, es muy interesante, ¿no? Al final, la evolución en sí habla de que todos venimos de una célula, un conjunto de células a nivel primitivo, y nada, y hemos ido evolucionando, y de eso se trata la evolución, que hay algunos genes que empezaron hace millones y millones de años que permitieron que los seres vivos pues se adaptaran y evolucionaran y se reproducieran y respiraran de una forma. A medida que han ido pasando los años, algunos genes específicos del ADN de estos seres vivos han ido cambiando, siguiendo un poquito la selección natural de Darwin. Hay algunos organismos, algunos seres vivos que no han podido sobrevivir porque no se adaptaron al entorno y hay otros que sí. Si hay animales, por ejemplo, ¿no? Los peces cebra que comentas que tienen que vivir en el agua y tienen que sobrevivir las crías con la alimentación que tienen, con la respiración que tienen con branquias y tal, pues a lo mejor a ellos les ha ido mejor poner huevos que no ser placentarios.
y a nosotros que somos animales terrestres, y a las aves que a lo mejor están más en las alturas, en los árboles, pues a ellos les va mejor poner huevos y a nosotros nos va mejor ser placentarios a nivel de supervivencia de especie. Y es lo que tenemos que pensar, que todos los genes que nosotros tenemos y todos los genes que han ido evolucionando, algunos que han aparecido nuevos a partir de mutaciones y algunos que han desaparecido también a partir de mutaciones, ha sido siempre para favorecer la evolución y la supervivencia de la especie y de todos los seres vivos en la Tierra. Entonces, pues nosotros antes, hace millones de años, de, yo qué sé, los ratones y de los mamíferos más primitivos que veníamos, pues a lo mejor sí que poníamos huevos, pero hemos ido evolucionando y al final se ha visto que si nosotros tenemos a los fetos y a los embriones en la placenta de las mujeres, pues en la barriga, perdón, de las mujeres, hay más tasa de supervivencia que no si hubiéramos puesto huevos y dejarlos en una madriguera o donde sea. Es bastante interesante y ya me permito el lujo de recomendar un libro para todos estos temas, que es el libro de Eva, y explica la evolución de toda la especie humana a través del cuerpo de la mujer y explica específicamente temas de genética, temas de fisiología y temas de entorno y temas sociales, de cómo hemos llegado hasta aquí viniendo de los animales y los seres vivos de los cuales que hemos evolucionado. Así que si te interesa todo este tema, puedes leerte el libro. Bueno, Laura, estoy segura de que a todos nos ha encantado tenerte aquí, ha sido súper interesante y nos ha encantado cómo has contestado las preguntas. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho, y también escuchar al público, a los oyentes, a ver qué temas les interesan, y yo me podría pasar aquí días hablando de genética, así que puedo volver en cualquier momento. Estaríamos encantadísimos, pero aún no te escapas porque tenemos la sección final del chiste. ¿Tienes alguno preparado? Puedo contar un chiste muy friki de genética y la pregunta va para vosotros. ¿Cuál es el gen más rápido? Yo no sé. No sé, dime cuál opinas. El que tiene el mejor promotor. Madre Es malísimo, perdón, pero es que tenía que ser friki. Los genes, básicamente, última cosa de información, los genes necesitan promotores para poder transcribirse y para poder hacer proteínas. Por lo tanto, el que va más rápido haciendo su trabajo es el que tiene el mejor promotor, como si fuera un coche. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por todo, Laura, y hasta otro. Gracias a vosotros. Y bueno, siguiendo la dinámica de nuestros episodios, ya estamos llegando al final de este. Después justo de la entrevista o del debate con la persona invitada, sabéis que ya llegamos a la conclusión o reflexiones del episodio. Para empezar, hoy hemos visto que la genética es mucho más compleja de lo que parece. Que el ADN no es solo un código, sino un sistema increíblemente preciso y a veces muy caprichoso. Que las mutaciones son parte natural de la vida y no tienen nada que ver con convertirnos en héroes. Y que aunque las pelis nos vendan la ciencia como magia instantánea, la realidad es mucho más fascinante. Por ello, si algo queremos que os llevéis en este episodio es que la genética no es ciencia ficción, es la base de lo que somos, de cómo estamos hechos y de cómo funciona nuestro cuerpo a cada segundo. Entenderla es entendernos a nosotros mismos. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos y recordad que podéis enviarnos vuestras dudas, teorías, paranoias o curiosidades para los próximos capítulos por nuestras redes sociales, Ciencia, Cámara y Acción. Nos vemos en el siguiente episodio sobre hongos, donde mencionamos títulos como The Last of Us o Mario Bros. Overhead, hey there goes a Spider-Man.